Hoy vamos a hablar de esa institución llamada amparo. Es muy frecuente escuchar la palabra de promueve un amparo, yo me amparo, estoy amparado, pero en realidad, ¿qué es el amparo? ¿El amparo es un juicio o el amparo es un recurso? Tenemos que decir que el amparo, en estricto sentido, es un juicio, pero la forma en cómo podemos definir a esta figura jurídica será como ese medio de control de la constitucionalidad por un lado, de la convencionalidad por otro lado, es decir, un medio de control a la Constitución, un medio de control a los tratados internacionales y, como tercer elemento, un medio de control a la legalidad. Este medio de control se hace o se sigue en forma de juicio en contra de actos de autoridad y ante tribunales federales. Así es como pudiéramos definir a la figura del amparo. Cuando nosotros decimos contra qué podemos promover un amparo, podemos establecerlo bajo tres supuestos. El primero de ellos sería contra actos de autoridad y el segundo de ellos sería contra omisiones de la propia autoridad y el tercero de ellos sería contra normas generales, en el cual entran leyes federales, decretos, bandos de policía o buen gobierno, incluso solamente por citar algunos. Cuando nosotros hacemos referencia a actos de autoridad, tenemos que entender que son aquellas acciones que la autoridad está ejerciendo y que nosotros consideramos que son violatorios de nuestros derechos. Cuando hablamos de omisiones, son aquellas cosas que la autoridad dejó de hacer y que debía hacer para que nosotros estuviéramos en el goce de esos mismos derechos. El artículo 5 de la ley de amparo hace referencia a qué es lo que tenemos que entender por autoridad responsable. Y autoridad responsable, en términos prácticos, en términos generales, digamos que va a ser toda aquella figura, aquella representación que derive de los poderes públicos, es decir, del ejecutivo, del legislativo o del judicial, en cualquiera de sus aspectos. Pueden ser federales, estatales o municipales, si fuera el caso, y ellos tendrán el carácter de autoridad cuando ejerzan actos que tengan como característica dictar, ordenar, dicten, ejecuten, ordenen o traten de ejecutar alguna resolución. Eso es lo que se tendrá que entender por autoridad. Sin embargo, con la reforma que hubo a la Constitución y a la ley de amparo, ahora también podemos promover amparos en contra de particulares, cuando estos particulares realicen acciones equivalentes a los de la autoridad. Es decir, un particular también puede, sin formar parte del poder público, pero al estar regulada su actuación bajo una ley, en este caso federal, general, este particular puede ejercer actos que violenten los derechos del gobernado. Y en ese caso, cuando este particular intente dictar, ordenar, ejecutar, esta situación estaría realizando actos equivalentes y propios de los de la autoridad responsable. En términos prácticos y en palabras sencillas, el amparo es un juicio y es un medio de protección que tenemos las personas para defendernos de las autoridades, y la forma de defensa va a ser seguida en forma de juicio ante tribunales federales. Y evidentemente lo que buscamos ahí es que no se ejecuten algunas situaciones que nos están afectando, o bien que la autoridad realice aquellas cosas que ha dejado de hacer.